la columna vertebral que moviliza las acciones de marketing está bastante desconectada de la columna vertebral que marca el día a día o la agenda permanente de ventas. Porque termina siendo contenido superfluo, termina mirando KPIs, métricas que no hacen a la North Star Metric. Después sale a la cancha y no es todo tan predecible como te lo dijo el DT o el preparador en la pizarrita, ¿no? Los procesos no son lineales en ningún lado, tampoco en la venta. Entonces, muchas veces a los comerciales les rompe la cabeza que haya que saltar, tener esta etapa, y de repente estás acá y decís, no, mirá, está más acá, y te dice, no, pero de última tendría que, no, es que muchas veces vas a tener que volver a tener la primer charla comercial, independientemente de que tal hayas enviado el contrato, porque evidentemente no está listo. ¿No? Es imposible delegar un proceso si ni siquiera lo has desarrollado. Inclusive, hace 500 años los artesanos también empaquetaban un proceso de talabartero de padre a hijo y al hijo le pasaban un sistema de hacer las cosas. Bueno, estamos acá con el Tincho Salaza, amigo de la casa, un poquito siguiendo con este proceso de explorar y entrevistar a 100 empresas de servicios B2B con la intención de encontrar y profundizar en los dolores durante la comercialización. Tincho, muchísimas gracias por sumarte. Un placer. Como siempre. ¿Cómo están hoy? ¿Qué tal? Estamos de lujo, bueno, gracias por sumarte, pero realmente porque no solo un amigo de la casa, sino una persona a la cual nosotros recontra admiramos y creemos que nos puede aportar muchísimo valor. Así que, bueno, bienvenido a Órbita y espero que la pasemos un rato bien. Bueno, muchas gracias. Un placer estar en la casa de Órbita. Yo también los admiro a ustedes, siempre haciendo ruido, siempre haciendo cosas, así que me encanta. Espectacular. Bueno, Tincho, ¿cómo explicarías tu negocio o Access Fan bien, a alguien que no los conoce? Lo explicaría así, somos una empresa que transforma la relación entre los clubes y sus fans. Bien. Con tecnología para mejorar ingresos, para mejorar seguridad y en definitiva para mejorar la experiencia de todas las partes. Bien, perfecto. ¿Podemos decir que es una SaaS? Podemos decir que es una SaaS, sí. Fantástico. ¿Y hace cuántos años que existe? 2020, típica startup que nace en los periodos pandémicos. Espectacular, como para darle contexto. Sí. De acuerdo a lo que ustedes hacen hoy, y entendemos que entonces podemos hablar en general en un segmento de clubes, Sí. ¿Cómo definirían como un buen resultado un buen trimestre? Bueno, indefectiblemente mirando las unidades económicas de rigor, mirando facturación, mirando nuevos ingresos, mirando el churn, digamos, viendo sí o sí esos números. Y en definitiva, generalizando un poco, me imagino que un buen trimestre, más allá de lo económico financiero, tiene que ver con la sensación de estar pudiendo llevar adelante la transformación cultural de las instituciones deportivas, que no es solo meter un software, enchufar un software, sino que en definitiva es un cambio de mindset, ¿no? Es todo un paquete de mentalidad que los tomadores de decisiones tienen que aceptar y abrazar. Entonces, ¿se podría decir que ustedes venden una transformación? Sí, lo que sí estoy seguro te podríamos decir es que no, yo ya me he dado cuenta muy claramente que no vendemos solamente un software. Nosotros vendemos mucho más que eso. Hay una decisión de transformar la institución, la toma de decisiones y en definitiva la relación con el end user, digamos, Perfecto. Entonces, a veces más que SaaS es como software with a service. Ajá, está bueno, sí. En nuestro caso también hay algunos factores que tienen que ver con el hardware, con los fierros. Entonces, digamos, nos podemos encuadrar dentro de lo que es el esquema de SaaS. Bien. Pero tenemos algunas vetitas ahí de particularidades a charlar después si sea. Bueno, perfecto, buenísimo. ¿Qué te frustra en este proceso comercial? ¿Cuánto llevas en Access Fan? Y yo llevo 1 año y 1 o 2 meses. Y para sumar contexto, ¿cuál es tu rol? Yo hoy soy el director de operaciones. Bien. Asterisco. Hago todo, hago de todo. Como Sí. buen
Sí. puesto heredado del naming corporativo de los 90 debido a una startup que está en plena fase de crecimiento. O sea, Totalmente. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que te frustra en el proceso comercial de adquirir clientes? a ver, hay varias cuestiones que son frustrantes, creo que es parte del proceso. Si te tengo que enumerar o empezar a detallar algunas, yo creo que hay una capa que es difícil denominarla con las particularidades que tiene nuestro cliente, que muchas veces escapa a lo tradicional de un proceso comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tiene tantos estratos decisorios justo en nuestro perfil de cliente que muchas veces sentís que estás haciendo las cosas bien en el contexto del manual tradicional comercial, pero hay una capa fina que tiene que ver con la política. Ujú. Hay una analogía muy clara que vamos a tener que hacer en esta conversación que tiene que ver con la política argentina y el fútbol en Argentina. O sea, Sí. hay un entramado ahí muy complejo, muy interesante, y muchas veces el proceso comercial se ve afectado por esa capa y decís, hice todo bien, o creí estar haciendo todo bien, pero no activé cierto mecanismo que no tenía que ver, no estaba en este manual, y tenía que ver con una cuestión política o con una toma de temperatura que iba por otro lado. Eso es algo que frustra. Eh, Después, el, el periodo súper dilatado de conversión es otra cosa. Bueno, esto es típico de un negocio B2B, digamos, no es Sí. un proceso de venta corto. En nuestro caso estamos de 4 a 10 meses desde el primer contacto a la firma, y a veces esa extensión empieza a orar en tu voluntad, ¿no? Porque los tiempos son bastante largos a veces. ¿Qué otra cosa frustran? Eso tiene que ver también porque los clubes se presentan más como asociaciones civiles, o sea, el hecho de decir, bueno, para implementar una solución como esta tiene que haber una decisión política detrás. Sí, yo creo que los dos principales factores por los cuales se retrasa y se hace tan largo ese proceso de conversión tienen que ver, uno, con la cantidad de estratos en la toma de decisiones que están Sí. implícitos, porque vos empezás a hablar quizás por ejemplo, la típica, vos hablas con un tesorero. Sí. Ese tesorero te escucha un lunes, pero te dice, ok, todo lo que me digas no me importa porque lo tengo que ver el sábado en la asamblea. Esa asamblea es abierta y en realidad ahí no se toma una decisión, sino que hay que esperar a que logren hablar con el vicepresidente o con el presidente, y el presidente cuando la recibe en realidad no está haciendo un análisis fáctico de objetivo del valor que le podés generar como software o como plataforma o como servicio, sino que también hay un costo político que él va a determinar en qué momento implementarlo o qué no. Por ejemplo, típicos mandatos. Ok, me traje esto, pero a mí me quedan 3 meses de mandato y tengo que renovar. Entonces voy a cambiar el foco de la conversación y en vez de preguntarle si me genera más seguridad el día del partido, con variación biométrica de identidad, la tecnología está buenísima, en realidad le voy a preguntar si podemos acelerar la adopción de nuevos adherentes para yo tener más masa societaria que después pueda ser influenciable a la hora de una votación. Y sí, si no tiene nada que ver con... Sí, sí. Bueno, todo eso va repercutiendo en tiempo, va repercutiendo en ese funnel de conversión, ¿no? Eso por un lado. Y después el otro factor, porque te mencioné dos, creo que el otro factor tiene que ver con un contraste de competencia. Hoy en día, uno de los dolores de nuestra industria es que hay muchas soluciones, pero que están fragmentadas. Tenés la tiquera, la que te resuelve el ticketing, tenés el tradicional ERP, digamos, que te resuelve una cosa, o el sistema de gestión contable, y nosotros somos un todo en uno, digamos. Sí. Entonces, cuando te compara en ese proceso de toma de decisión que hace tu prospecto, en realidad te hace una comparación parcial e injusta, porque te está comparando con la herramienta de ticketing. Sí. Y si vos no le comunicás muy bien, de forma muy asertiva qué haces, en realidad hay una comparación que te arranca mal, porque dice, no, pero si eso también me dan lo mismo, nada más que sale un décimo del ponele. Sí. Entonces eso también frustra, porque estás en un entorno donde hay pocos sustitutos competitivos que hagan también todo en uno. Vamos a empezar desde
el adentro de ustedes, contame lo que quieras y hasta donde quieras. Pero ¿sentís que el área de marketing y ventas se encuentran separados, como actuando en islas distintas? Totalmente, totalmente. El problema de los 90 lo sigo viviendo en el día a día. ¿Y por qué lo ves? No, ¿por qué lo veo? Porque veo que, digamos, la columna vertebral que moviliza las acciones de marketing está bastante desconectada de la columna vertebral que marca el día a día o la agenda permanente de ventas. Entonces, marketing se convierte, es como que no hay una, me acuerdo un término que me trajeron hace algunos años con otra startup que hablaban de la North Star Metric, ¿no? De esta métrica que es nuestro norte y que es una sola en la organización. Muchas veces siento que marketing tiene una y ventas tiene otra. Entonces, sobre todo en lo que tiene que ver con el marketing, veo que en esa dualidad y en esa tensión que se genera, marketing es el que más pierde, porque termina siendo contenido superfluo, termina mirando KPIs, métricas que no hacen a la North Star Metric, ¿entienden? Te terminan hablando de nuevos seguidores en redes sociales o te terminan hablando de la necesidad de aumentar presupuesto para atraer qué. Si en definitiva ni siquiera han medido eso, en qué repercute en un cierre comercial, en una venta que es nuestro pan, digamos. No sé, sí, no sé los motivos, por qué, y tampoco muchas veces se me escapa el cómo solucionarlo. Creo que viene por donde, creo que vos, Gastón, lo mencionaste, creo con que hay que hacer un cambio de paradigma cultural y dejar de verlos segmentados, sino que es como que tendría que ser parte del mismo, del mismo departamento, de la misma área, no te gusta. Tal cual, tal cual. Y recién nos hablaste de que se genera un desgaste en la línea del proceso comercial, el embudo. Sí, ¿Crees que el embudo de por sí no es lineal, como tal vez se plantea en un escenario, sino que tiene distintas etapas? yo siento que obviamente no es lineal, es una representación gráfica, entonces sí o sí lo tenemos que poner en un 2D, hay que ponerlo lineal desde lo gráfico, tampoco hay que eso tomarlo, no digo en serio, pero no hay que hacerlo carne tal cual, porque ríos, esos no son lineales en ningún lado, tampoco en la venta, entonces muchas veces a los comerciales les rompe la cabeza que haya que saltar, tener esta etapa, esta etapa, esta etapa, y de repente estás acá y decís, no, mirá, está más acá, y te dice, no, pero de última tendría que, no, es que muchas veces vas a tener que volver a tener la primer charla comercial, independientemente de que tal hayas enviado el contrato, porque evidentemente no está listo, ¿no? Entonces, no creo que sea lineal, sí creo que es una manera de simplificar la visualización y me parece que tenemos que aceptar eso, o sea, que entenderlo. El plan del juego. Vos Claro, sos deportista y te gusta mucho, a nosotros también, y hablamos de sistemas de juego. Claro, Los sistemas de juego se plantean en 2D, como bien decís, claro. pero otra cosa es lo que Después, sucede en la después cancha. sale a la cancha y no es todo tan predecible como te lo dijo el DT o el preparador en la pizarrita, ¿no? Pero estamos convencidos que un plan da mejores resultados que el no plan. Totalmente, 100%. Buenísimo. En ese momento yo tal vez voy a traducir un poco lo que Sí. hablaron recién como esa falta de benchmark o esa falta que hay en la cabeza de tu cliente, de Sí. su avatar, como también una búsqueda de diferenciación. Sí. Desde ese lugar, desde la diferenciación, ¿cómo la trabajas hoy? Bueno, primero es identificar esos puntos que te hacen diferente en la competencia, exteriorizarlos, revisarlos, trabajarlos, mejorarlos, a veces inclusive desahogarlos del cero, porque muchas veces es válido también hacer un análisis de competencia en búsqueda de diferenciales de valor y que no los encuentres, ¿ok? Total. Bueno, habrá que trabajarlos, habrá que crearlos. Entonces, para mí primero es identificarlos, después es una cuestión de evangelización barra venta interna. Muchas veces lo que nos pasa es que por ahí el C-Level o los que toman decisiones dentro de la organización lo entendieron. Realmente, literalmente, están los diferenciales de valor, pero no has transparentado y exteriorizado esa información a tu equipo. Entonces quedan en la parte superior de la organización y el equipo no lo tiene claro. Entonces,
identificarlos. Una vez que los identificas, asegurarte de que toda la organización, de forma transversal, desde el último hasta el primero, entienda cuáles son esos diferenciales y después, bueno, pasar a la fase de cómo lo vamos a comunicar hacia el exterior, ¿no? Ahí entra marketing, ahí entra diseño, entra comunicación. También hablando un poco de comunicación, la importancia que tiene el rol, el ámbito de la comunicación, que ya no es un exégeta o un satélite dentro de marketing, sino que no, tiene que tener muchísima relevancia para poder determinar, por ejemplo, estas cosas, cuáles son los diferenciales de valor. Eh, en nuestro caso tenemos algunos diferenciales de valor que hoy por hoy los tengo claros y seguramente van mutando, van evolucionando, van a cambiar. Y tengo una consulta, ahora vamos del otro lado de la mentalidad que tiene que ver con esa, hablábamos de sistemas, de Sí. poder automatizar en el sentido de crear flujos, Sí. embudos, Sí. que tal vez sean repetibles en la medida que el caso nos dé, ¿no? Sí. En ese flujo, en esa forma de pensar, de más de creador de sistemas que de ejecutor, que Sí. es un poco lo que hablamos Sí. en la parte de mentalidad, ¿crees que las ventas dependen de una persona en la empresa? Ya sea tuya o de una persona específica comercial o una persona específica en la No, para dirección. nada. Creo que es anticuado el ponerle la responsabilidad del cierre de la firma, de la conversión de ese lead que ahora se convierte en cliente en una sola persona o en un solo puesto. Creo que es un trabajo que tiene que ser colaborativo desde comunicación, desde marketing, desde procesos de decisiones estratégicas. Eh, y bueno, y el ulti es como en el deporte, ¿no? O sea, como un deporte grupal. No depende solamente de uno hacerlo. También depende de un montón de cuestiones que sucedieron atrás o a la vez para que eso dé a buen puerto. Considero lo mismo en comercialización. Ya que estamos con las analogías Deportivos. deportivas, yo, nada, recién estaba pensando, decía, el resultado en el deporte muchas veces se define en segundos, depende de, se termina definiendo ahí en 2 o 3 segundos y creo que en comercialización B2B depende de procesos. Creo que mientras más trabajemos en los procesos, más los automaticemos, los sistematicemos. Dijiste sistemas y me parece súper interesante. Ahora te voy a contar algo que yo todavía no logro implementar como sistema, pero que vengo craneando hace tiempo. Pero bueno, en definitiva, creo que viene por ahí la cuestión. En esa charla, en ese contexto, es imposible pensar en un rol como total responsable del cierre de la venta. Y podríamos decir entonces que es imposible delegar el proceso comercial si no tenés procesos. Es imposible delegar un proceso si ni siquiera lo has desarrollado. O sea, primero lo tenés que diseñar, lo tenés que entender, lo tenés que cranear, lo tenés que iterar, lo tenés que fatar, lo tenés que pulirlo. Una vez que ya lo tenés, es como cualquier producto, me imagino. Lo tenés que de alguna manera empaquetar para poder trasladarlo. Si no, ¿cómo te enseño a hacer cualquier cosa? Inclusive hace 500 años los artesanos también empaquetaban en un proceso de talabartero de padre a hijo y al hijo le pasaban un sistema de hacer las cosas. Sin tecnología, Sí, sí. sin Notion, lo que vos quieras, pero había un trabajo racional de ese creador de cómo se hacían las cosas. Y después le pasaba el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. O sea, creo que es imposible. O por lo menos es impredecible pasarte un sistema que no haya ideado, por así decirlo. Buenísimo. Entonces, si bien esa pregunta en realidad lo que buscaba era descubrir si hoy en día los roles dentro de los roles más pesados, más importantes, que Sí. sabes que son los que cierran, se fueran de vacaciones por un año de año sabático, la empresa podría seguir cerrando de esa manera. Yo creo que ha quedado en evidencia, en base a lo que planteaste, algo mucho más interesante, mucho más rico, que es esto de un sistema crear, concebir, ejecutar, iterar para poder transferir, transmitir. Entonces, ya que nos metimos en la idea de los sistemas, te quiero preguntar también cuál es el mayor desafío de hoy para escalar ventas. ¿Cuál consideras que es el mayor desafío? Claro, el mayor desafío que yo considero es, lo voy a tratar de
A ver, uno es adopción de la tecnología. El desafío está en que muchas veces hay que crear la necesidad, por lo menos en nuestra industria. No sé, muchos clubes se nos acercan porque quieren resolver sistemas de ingresos. Cuando le empezamos a mostrar la suite completa del ecosistema de soluciones, se dan cuenta que tienen otros dolores. Claro. Ese proceso alarga muchísimo la toma de decisión. Entonces nosotros antes tenemos que estar haciendo marketing educativo, en realidad. Vale. Entonces, eso es uno de los factores, uno de los desafíos grandes. Y después lo que pasa en mi industria, específicamente con nuestro avatar, porque si bien nosotros somos un software que ayuda a las instituciones deportivas en general, hoy por hoy estamos enfocados en una de ellas, que es la institución que está apoyada en el ámbito del fútbol. ¿Ok? Estamos en Argentina, en el fútbol. Eh, lo que sucede, el otro gran desafío que tenemos es que requiere una venta súper consultiva y hay pocos vendedores estrellas que tengan la capacidad para moverse en ese ambiente de venta consultiva, trayendo los atributos puntuales de nuestro producto o servicio, pero también que puedan perforar, entrar y salir de esa capa que mencioné recién, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la temperatura de cómo sentarse en ciertos ámbitos de decisión. Entonces hay poquitos de eso. Más procesos comerciales general que están segmentados, que no han entendido que tenemos que todos somos parte de un sistema para cerrar esa venta. Entonces empieza a haber una dependencia de ese 10 o de ese goleador que meta el gol. Claro. Y aparte tiene mucho proceso consultivo. Como les decía, podemos estar 10 meses conversando con ese club. A eso súmenle que hay personalización hay mucha personalización. Cada club tiene una necesidad diferente. Entonces te mira Hay una configuración. y te mira y te dice, pero yo necesito el módulo contable por acá, o necesito en realidad que me entre la cuota familiar por allá. Entonces hay que hacer a veces microadecuaciones de lo que vos ya tenés seteado, seriado. Bueno, toda esa confusión es un gran desafío. Para escalar. Fue buenísimo. Bueno, vamos a la estrategia creativa, que para nosotros es un módulo fundamental. Nosotros siempre hablamos de que nada le gana una buena idea, pero que si la idea no genera negocio no sirve. Y que entonces consideramos que como parte de la estrategia, la creación de oferta tiene que estar atravesada por la creatividad 100%, pero a la vez, para nosotros poder llegar a medida que genera negocio, siempre intentamos entender muy bien los problemas que vamos a resolver, para que sea relevante al final del día la solución. Entonces, primero y principal, nos gustaría que nos describas a tu cliente, y pensémoslo como segmento y nicho. Ok. Nosotros primero estamos en lo que vendría siendo la industria de tecnología aplicada al deporte. Dentro de lo que es la tecnología aplicada al deporte, nuestro cliente particularmente es la institución deportiva. Haciendo un doble clic sobre la institución deportiva, hoy estamos súper enfocados en instituciones deportivas cuya principal actividad sea el fútbol. Ese es nuestro principal cliente. Como mercado, en primera instancia y a día de hoy estamos enfocados en Argentina, pero en el corto mediano plazo tenemos perspectivas de movernos por el mapa sudamericano de inicio y en el mediano y largo estamos viendo Estados Unidos. Hablando un poquito del perfil cliente, nuestro ideal son instituciones deportivas de 1.000 socios para arriba. No quiere decir que no tomemos para abajo, solamente, tenemos, a Sportivo Pedal en el sur de la provincia de Mendoza y tiene 35 socios y tiene la misma tecnología para validar de forma biométrica una identidad que Banfield o Nueva Chicago, Quilmes o algunos clubes que están en la primera división del fútbol en Argentina. Pero bueno, en líneas generales desarrollamos propuestas de valor y ecosistemas de soluciones para clubes que tengan de 1.000 socios en adelante. Cuando digo en adelante, hablo hasta 100.000, 200.000, 300.000 socios. Bien. ¿Y han estudiado a fondo los dolores que tienen esos clubes? Eh,
Ahí voy a hablar del principio de la experimentación en tiempo real, digamos. Sí. Lo estamos estudiando a fondo. Ujú. Creo que partimos desde hipótesis, como toda fase de experimentación, y después fuimos ajustando en función de, yo siempre digo lo mismo, de tener la suerte de poder operar. Por ejemplo, hoy tenemos más de 130 instituciones que todo el tiempo nos están contando cuáles son sus dolores. Ujú. Somos una comunidad de más de 200.000 usuarios finales que también nos van alimentando la máquina para entender. Así que te diría que es otra vez la linealidad, ¿no? Sí, lo hemos estudiado, pero no es un proceso lineal donde nos vamos reversionando, reestudiando y revisando todo el tema. Estoy seguro que no tenemos la solución acabada todavía. Vamos descubriendo nuevos dolores, vamos purificando, puliendo las soluciones que enfrentamos a esos dolores y seguramente van a salir un montón nuevos, los vamos aprendiendo. Bien. ¿Tenés algún dolor destacado en este proceso que vos digas? Sí. Hay uno que sabemos que es transversal. Algún común denominador sin importar la envergadura del cliente, porque tiene que ver, no hay que dejar de mirar algunas variables contextuales de macro en nuestra región, en la Argentina, en Sudamérica, pero en Argentina particularmente, que es, hay un dolor muy grande de flujo de caja operativa en el cliente de 40 socios o en el cliente de 150.000. Dicho de otra manera, no tienen plata en la cuenta. No les dejan las cobranzas del mes que les dejan, necesitan pagar proveedores, tienen problemas con inhibiciones por derechos de los jugadores, entonces viene un proceso y les baja una cuenta. Siempre tienen problemas de caja. Eso genera una conversación con un prospecto que es súper incómoda porque no está perceptivo o no tiene ganas de escuchar muchos diferenciales de valor en esto del cambio cultural hacia la transformación digital, sino que te mira y te dice, muy bueno, pero ¿cómo me vas a hacer para que lo genere más plata? Y si aparte me decís que me vas a cobrar por el servicio, no, pero pará. Ese es un dolor que tiene todo el mundo. Y después otro dolor transversal que lo veo, estamos en 20 provincias de Argentina. O sea, estamos pudiendo pasar por todo el panel de la región, digamos, dentro de nuestro contexto local. Eh, Son instituciones que siguen siendo dirigidas con una concepción arcaica, a mi humilde parecer. Por ejemplo, la adquisición de datos, la visualización de datos y la interpretación de datos para tomar decisiones es nula. Es nula, es totalmente pasional. La Estomacal, decisión digamos, de, claro. ajá, es estomacal. Los procesos decisorios de hacia dónde va esa organización. Hay contextos de mucho trabajo ad honorem, hay perfiles profesionales que están llevando adelante estas organizaciones que no están directamente formadas para eso, sino que son Sí, allegados, que muy buena voluntad, sí, muy buena voluntad. hay política, entonces tienen cero, se apodan cero en los datos para tomar decisiones. Bien. Hay dos, podría encontrar más, pero Contame un buen caso de cierre comercial, o sea, de adquisición, donde un cliente, eso que fueron y vinieron, digamos, y tuvieron que buscar distintos tipos de abordaje y terminaron cerrando. bueno, un caso paradigmático en nuestra organización fue Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de los clubes más importantes de acá, que tenían bastante poca adopción digital cuando empezamos a conversar. Eh, Estaba todavía el cobrador, con ese que va a la casa de los usuarios finales, de donde el hincha a percibir el dinero en efectivo. Tenían, no me acuerdo ahora, pero tenían bastante pocos adherentes, pocos socios. Y se cerró, fue un proceso de conversión largo, eh, llevó cerca de 10 meses, hubo mucha incertidumbre, mucha especulación, mucha desconfianza, pero finalmente decidieron, hubo algo muy interesante, por eso siempre lo menciono, es que hubo una decisión que era holística, digamos. Costó, pero una vez que la tomaron, dijeron, esto tiene que ser un cambio cultural, realmente. Entonces, ahora venido 3, 4 años después ya de relación, donde nosotros decimos más que un cliente, un partner, porque nosotros somos su pata tecnológica. Hoy por hoy son cerca de 10.000 adherentes, bajaron en torno al 30% sus tasas de morosidad, generaron nuevas vías de monetización,
y el 98% de su flujo de caja es digital, es a través de canales completamente digitales. Así que ese fue un caso muy interesante y siempre lo mencionamos de cómo hay que adoptar un proceso de estos, ¿no? Eh, Y realmente ustedes ven reflejado ese saneo del dolor que mencionaban del flujo de sí, caja con cuando mucha implementan. presenta. Sí, sí, porque ahora le trasladas la decisión de los calendarios de cobro, por así decirlo, dejan de estar fuera en manos de terceros, sino que los empezás a dotar a tu cliente de herramientas para ellos determinar. Por ejemplo, hoy en día tenemos pasarelas de pago, estamos acostumbrados a que las pasarelas de pago te dicen, te liberamos los fondos a 20 días hábiles. Sí, Bueno, hoy en día ya están empezando a haber herramientas donde el club puede setear cuándo hacer la solicitud del débito automático, qué día. Entonces empieza a jugar. Yo necesito cobrar tal día para poder pagar proveedores. Ya no tengo que esperar que la pasarela, o sea, el tercero me marque las reglas. Sino que hoy en día yo ya puedo, desde mi sistema, puedo programar esas cuestiones. Así hay varias cosas. Puedo multiplicar las vías de cobranza, entonces dan una decisión del cliente. Yo quiero cobrar por 5 medios de pago, por 10. Y quiero poder tomar la decisión de las comisiones. Bueno, creo que vamos camino a eso, ¿no? A generar cada vez más autonomía. Eso nos da la tecnología, en definitiva. bien. Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta la idea de que se animaron a vivir una transformación. ¿Qué crees que fue el clic ahí o dónde fue el momento en el que ustedes dijeron esa palabra, ese concepto Sí, los animó a tomar lo la desbloqueó. transformación? Claro, de hecho hoy lo metemos en el pitch comercial en la primera reunión, que hacemos como una especie de warning, que muchas veces si lo ves de afuera decías, se están como poniendo palos en la rueda de lo Sí, comercial, sí. porque hacemos, ¿qué querés hacer? ¿Querés ahora? ¿Querés una aspirina o querés un tratamiento de largo plazo para Sí, atacar el cuadro que tenés clínico de fondo? Si querés una aspirina, sí. no somos tu solución, porque nosotros no somos una aspirina. Nosotros hoy somos esto, ¿no? Somos un acompañante terapéutico que en vez de utilizar el vademecum de la medicina, utilizamos el vademecum de la tecnología y la experiencia de usuario para hacer ese cambio cultural. Yo creo que el clic está cuando el tomador de decisión, digamos, el principal tomador de decisión, lo entiende, deja de mirar el slide número 5 de la presentación del PowerPoint, digamos, que le vamos a bajar 4% la comisión y entiende que esto es un periodo de crisis que tiene que asumir. Esto va a doler, una cosa así, sé que no suena bien, pero Sí, sí, eh, crecer duele. claro, una cosa así, cuando él lo entiende y lo logra transferir a la organización y se da vuelta y la agarra a los administrativos que después tienen que ser la interfase que opera con nuestro sistema, y él les dice, hagan esto, afronten este dolor porque después van a venir cuestiones importantes. Creo que ahí se suaviza todo, ahí se hace todo mucho más fluido. Cuando te están viendo como solamente como una herramienta me refiero a un destornillador, suponete, para ajustar, cuesta más, cuesta más. Creo que ahí cambia. ¿Y qué cambiarías de la oferta de ustedes, algún componente o algo para considerarla irresistible? Bueno, algo que estamos experimentando ahora tiene que ver con el flujo de caja que decíamos. Hoy, ¿cómo podemos sentarnos con una propuesta que sea irresistible? Creo que uno de los factores tiene que ver con lo que le cobramos al cliente, porque por más allá de que nosotros decimos esto no es un gasto, sino que es una inversión de corto plazo para multiplicar tus arcas. Como les decía, está tan agobiado nuestro cliente de flujo de caja que tiene poca capacidad de mirar. Y como no mira datos, como decíamos recién, entonces sería irresistible que nosotros podamos montar algún modelo de negocio o un esquema de pricing donde, por ejemplo, si este cliente tiene 100 socios, nosotros vengamos con una propuesta que le digamos, como nosotros somos un ecosistema digital que va a expandir tu frontera, estos 100 socios que representan tu frontera actual, que es la del siglo pasado, eso no se lo digo, pero básicamente, yo esto no te lo toco, quédate tranquilo.
Ahora, todo lo que venga a raíz y aparejado de las incidencias positivas, del impacto positivo que creemos con nuestra implementación, ahí sí me hago partner desde lo económico. Hay que diseñarlo, estamos en proceso, pero creo que eso lo haría más irresistible. Eso. Y después lo otro que creo que lo estamos empezando a tener cada vez más es que en el contexto del 2.0, del 3.0, de implementación del software o de la inteligencia artificial en el día a día nuestro, estamos dejando un poco de lado la atención humana, ese contacto humano, el personal. Nosotros hoy lo vemos el día de partido en los estadios de fútbol. Hay un montón de aplicaciones y sistemas que están viniendo de Europa, y son muy grandes, y clubes que vemos en la Champions League lo tienen en sus marcas, y vienen que tienen mucha más capacidad de desarrollo que por ahí nosotros, porque tienen otros presupuestos, pero se olvidan de algo fundamental. El día de la cancha, el día del partido, no hay una interacción con un humano, sino que su centro de atención al cliente está en Londres. Sí. Y la realidad es que hay un choque de idiosincrasia cultural muy grande, porque el dirigente de una institución en provincia, en el conurbano bonaerense, no está habituado a resolver un ticket mediante... Sí. Primero que nada, cargar un ticket. Claro, cargar un ticket y que entonces él necesita otra cuestión. Hoy nosotros estamos implementando modelos híbridos de mucha tecnología, hardware que acompañe la adopción de esa tecnología en los puntos calientes de que necesitamos, y también un representante, un representativo humano. Eso, por ahí atentar a escala, hay que tener cuidado, pero estamos explorando ese canal donde sigamos humanizando el canal de atención al cliente en tiempo real. ¿Cómo podemos eso hacerlo negociar con procesos de escala, ¿no? Eso. Pasamos a ¿Vamos a contenido? contenido, sí. Vale, buenísimo. La idea ahora es tal vez concentrarnos un poco en este funnel Ajá. y ver tanto el área comercial con lo marketing. Que igual me aclaraste que el marketing no está generando muchas acciones de venta o concentrándose en ese objetivo, pero lo podemos llevar al área comercial. Para preguntarte, en esta búsqueda de prospectos, ¿qué está funcionando más hoy? ¿Un canal inbound o un canal outbound? Eh, Hoy claramente es outbound lo que funciona más. Estamos en un desafío porque, por ejemplo, hace unas semanas yo rechazaba un presupuesto de un aumento en presupuesto de pauta publicitaria a través de redes sociales, puntualmente Instagram. Entonces decía que no y me preguntaban por qué, y hice 2 o 3 preguntas que, claro, pusieron en evidencia la falta de aglutinamiento y de trabajo en conjunto con ventas y marketing. Nuestro canal, por ejemplo, nuestro canal de Instagram no está dirigido a nuestro cliente, está dirigido al beneficiario de nuestro cliente. Entonces muchas veces no tiene sentido designar, no digo que no tenga sentido, pero en un esquema de prioridades, que no sea la primera idea de marketing pautar en Instagram, si en realidad el que va a decidir si compra o no mi servicio no está ahí, está en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, eh, hoy lo que nos funciona más está, por ejemplo, un canal que estamos probando y que hemos tenido muchos resultados es la presencialidad en eventos que sean afines a la industria. Fíjate qué loco, porque bastante alejado en principio de lo digital. Hoy nos está funcionando más el contenido educativo, estas píldoras de evangelización, donde hablamos de casos concretos, donde decimos, el cliente tal logró incrementar sus ingresos un 24% porque adoptó la herramienta nuestra de merchandising. Nosotros le digitalizamos el canal de ventas de remeras del club. Entonces, armamos un caso de estudio, un caso de éxito, lo empaquetamos, preparamos las piezas comunicacionales y por ahí eso lo metemos en ciertos canales que hay que entender bien por dónde están más, y eso nos genera un poco más de retorno, ¿no? Más de prospectar. Sí, más de prospectado. Mucha estrategia de PR, digamos, de relaciones públicas. Bueno, que tiene que ver con lo que dije recién, de presencias en eventos, de, de cuestiones que tienen que ver con la industria, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces, para vos,
en base a lo que estás diciendo, el mejor canal o el que más efectividad les está dando, tal vez es, además del comercial, presentación, caso en vivo, Sí. está más relacionado a LinkedIn. Sí, lo estamos explorando todavía. Yo tengo la hipótesis de que sí. Los números preliminares o los números que tenemos ahora de forma parcial indican que hay algo ahí en LinkedIn. Lo que no quiere decir que haya que sacarle foco a los canales que están orientados al beneficiario, porque creo que las estrategias tienen que ser de largo plazo, ¿no? Donde va a llegar un momento de si nosotros compartimos y generamos y fomentamos la comunidad del usuario final, hacemos al revés, que ahora el usuario final demande a su referente la adopción de herramientas como la nuestra, pero como lo que determina el día a día de las startups es la facturación, es el revenue, digamos, entendemos que hay que armar un esquema de prioridades. Hoy no les pongamos el presupuesto el poco presupuesto que tenemos a eso, vayamos haciendo contenido más de inbound ahí, más de largo plazo, y hoy apuntemos los canones a este tipo de canales. Esto es, yo lo veo así, y no soy especialista en marketing, obvio, pero yo veo que empresas de base tecnológica como las nuestras son escenarios de alta experimentación, mucha volatilidad y mucha necesidad de generar hipótesis, después correr el experimento en cierta cantidad de tiempo, después tomar los resultados, analizarlos y volver a iterar. ¿Ok? Sí. En ese contexto también creo que entran los canales de conversión y creo que nosotros hoy tenemos que armar un listado hipotético de por qué canales vamos a compartir. Tenemos que dejar de teorizar tanto y decir, no, me parece, sino que hay que asumir que tenemos que llevar adelante un proceso de experimentación y probar. Del listado que armé de 5 canales o de 10 canales, agarrar los 3 primeros, ponerle una variable temporal y decir, bueno, durante 2 meses lo vamos a probar y darle para adelante hasta ver los resultados. Una vez que logramos hacer eso con los 10 canales que teníamos en la lista, empezará, en base a los resultados, empezar a ver cuál nos funciona más o cuál nos funciona menos, ¿no? Hay muchos casos en el marketing moderno de hoy que lo veo en redes sociales, en TikTok, de cómo jóvenes sobre todo van probando cuál es el contenido que más funciona para su audiencia y van tomando decisiones en función de esos resultados. Y lo están haciendo hoy los chicos de 18 años, de 16 años, y por ahí nosotros en las organizaciones no logramos adoptar con esa naturalidad como en los procesos de experimentación. Concepto más de bienestar, ¿no? Claro, o sea, no sé. Bien. Y si ahora pensemos el embudo desde una instancia superior Sí. de atracción, donde traemos gente, da igual si es inbound Sí. o outbound, en el medio, que es lo que se conoce Sí. como la concentración, Sí. es nutrir a las personas y Sí. decir por qué nosotros, Sí. cuáles son tus dolores. Eso de pasar Sí. porque viste que es tal vez fácil educar a una persona que entiende que tiene un Sí. problema o que sabe que tiene un problema y no ha buscado información, pero Claro, es imposible. es consciente que tiene un problema. Claro. Exacto. Pero es imposible educar a alguien que no sabe que tiene el problema. 100%. Es un problema. Entonces, en esa parte de nutrición, educar a la persona y una parte final del embudo de conversión de cierre de ventas, objeciones y todo lo que demanda un cierre. Si lo visualizamos así al embudo, te pregunto, ¿en qué canal, perdón, en qué etapa del embudo sentís que están perdiendo más leads? Qué buena pregunta. Bueno, creo que en la etapa de consideración creo que está en los manuales como consideración. Creo que ahí es donde más están perdiendo. Y ahí quería continuar algo que vos planteaste. De hecho, calculo que ustedes son los que más saben de esto. Yo no soy especialista, pero a veces tengo la percepción, la sensación de que en esto de la linealidad y los embudos mal denominados embudos, todos sabemos de funnels de conversión, pero no sé si los aplicamos Sí. en el plano empresarial realmente como se debe. La pregunta que tengo para hacer es que a veces, y también dijeron una palabra que me pareció interesante, que dijeron avatar, ¿no? Que vendría siendo el perfil cliente o el cliente ideal. Sí. Muchas veces nosotros como organización tenemos un solo embudo.
Pero antes mencionamos y estuvimos conversando de que el proceso de decisión tiene un montón de estratos. Está finanzas, está, en mi caso, está la política, Sí, está la administración. Entonces, no es válido tener un esquema donde haya multiplicidad de embudos, o al menos 2 o 3, porque cuando vos querés educar en la fase de educación, no es lo mismo educar, generar contenido o hablar desde la comunicación para un presidente de un club que para un administrativo que está recepcionando a los socios en el ingreso. Entonces, como que de alguna manera simplificamos demasiado las cosas, lo ponemos en un solo embudo, en la etapa de, no sé, demo presentada. Esa demo presentada no está diseñada para el presidente, está diseñada para el administrativo. Entonces, está bien la demo presentada al operativo, al que está trabajando con la interfase, pero por ahí deberíamos hacer copy-paste, otro embudo, adecuarlo para otro actor clave que va a incidir en el proceso de decisión. No lo quiero particularizar con mi negocio. Calculo que debe pasar. Yo me acuerdo antes tenía una startup de compra y venta de autos por canales digitales. Y era típico que venía la persona a querer comprar y decía, lo voy a consultar con mi pareja. Ok. ¿Por qué no armamos un embudo? No armamos contenido, o no armamos un montón de cuestiones para la pareja de esa persona. Entonces vamos llevándolo como en tándem, en 2 embudos o en 3 embudos, y vamos generando contenido diverso para acercar todo a un solo punto, que es la venta, o es el proceso de cierre. súper interesante. Pregunta, Planteando, muy interesante. De hecho, nosotros siempre decimos que en realidad hay un gran dolor, pero hay múltiples dolores alrededor de ese dolor. Claro, Siempre. exacto. Y siempre hay un problema detrás del problema. Claro. Entonces, de alguna manera, en la construcción de oferta, por eso hablamos de ir del segmento a los nichos, de Claro. los nichos a los nanonichos, porque en definitiva lo que nosotros queremos explorar es dónde está esa resonancia emocional Claro. con las personas que forman parte del proceso comercial. Y es fundamental. Y el hecho de que los embudos no son lineales tal cual, nosotros los vemos como workflows, como flujos de trabajo, y lo armamos literal como si fuese un BX, un Business Experience, ¿no? ¿No? Entonces vamos armando el flujo de acuerdo a cómo esos nichos están involucrados en el proceso comercial y terminan formando parte del embudo. Lo que pasa es que justamente eso, no es algo tan estático, sino todo lo contrario. Y de alguna manera, incluso dentro del embudo o del flujo que estamos planteando, sucede de que hay distintos caminos. O sea, sí o no, pasó o no pasó. Y si pasó, fantástico, va para allá y va a haber otro contenido específico Claro. que lo va a nutrir de otra manera, en otra índole. Y si no pasó, deberíamos volver a la fase educativa y que vuelva a un estadio de contenido educativo. Entonces, son distintos estadios. Por eso decimos también de que consideramos que el contenido es un activo fundamental, transversal al negocio, porque realmente es muy difícil hablar de algo, pero todavía es mucho más difícil hablar de algo para alguien específicamente. Hay otro de los dolores que nosotros detectamos, es que cuando se concentra tanto en el área comercial, que es correcto, pero no se integra marketing, se confunde un embudo con un pipeline. Claro. Entonces, las tuberías de las cuales nosotros estamos pensando que hay que ir depositando al stakeholder, eh, tal vez, tal vez sí y tal vez no coinciden con las Claro. etapas del embudo, que era un poco lo que vos decías de múltiples embudos en múltiples capas, que me parece muy interesante. Sin tener conocimiento técnico, me da la sensación que tenemos que A nivel de pensamiento, claro, que ir hacia hacia allá. Ya. Es que lógicamente y comercialmente tiene sentido. Sí. Y es un poco el objetivo también por el cual armamos todo esto, Claro. darle un mismo sentido, una misma dirección. Hay una frase que José la repite mucho y a mí me parece muy interesante, que es: no hay viento a favor de que para quien no sabe a dónde va. Claro, totalmente. Entonces, cuando Sí. las velas están mal posicionadas, y bueno, parece, tal vez el barco se puede quedar quieto en el mismo lugar, o peor, dar vueltas en círculo. Bien, entonces, en base a lo que me dijiste, me decís que el middle funnel, es decir, la etapa media del embudo, es la que más te gustaría trabajar. Sí, tiró otra cortita. Sí. Hay una etapa que también es crítica y hay que atender, que es lo que le damos el post-onboarding. Ok, cerraste. Ya sé que no tiene que ver, pero que es muy importante. Yo creo que ahora, por ejemplo, estamos implementando un sistema como de detección temprana,
durante los primeros 60 días tenemos que entender si nuestro cliente, porque el cliente acaba de firmar, activa ciertas funcionalidades que nosotros consideramos críticas, porque si no, ya hemos determinado que se cae completamente el revenue con ese usuario. Entonces muchas veces pasa, no sé si entra soporte ahora, entra un marketing, ventas, y ahora entra un brazo más, claro, algo más, fulfillment, ¿ok? Pero que le termina pegando a lo mismo, porque siempre decimos que el ganado es la firma, pero muchas veces nos ha pasado que se firmó y nos generó cero revenue. Claro. Entonces, quizás hasta se extienden las fronteras. Sí. De hecho, les empieza a pasar hasta, por ejemplo, en términos tradicionales o de los 90, mucho recurso humano que está atado a ventas, también está atado a comisionales a futuro cuando genere rendimiento para la empresa el cliente que cerró. Pero si ese cliente durante los primeros días no activó las funcionalidades, porque algo pasó en el onboarding, Sí. nos va a generar cero, por ende también te va a generar cero de comisiones, por ende va a generar que tengas un muy mal comienzo de mes, vas a cerrar mes. Entonces, el post-onboarding, la medición para poder, ahora que tenemos recursos de inteligencia artificial y un montón de herramientas que nos pueden automatizar esas predicciones, es súper interesante incorporarlo también. No es como estrategia de marketing, pero no sé dónde ponerlo, ustedes me dirán, pero es como una estrategia de salubridad económica y de eficiencia de la compañía, de startup, ¿no? Hay que medir esa parte. Por eso te hacía el bis, digamos, en la parte del medio del embudo, y cuando ya se terminó ese embudo que todavía estoy mirando de forma muy lineal, hay una parte también que hay que mirar muchísimo a dar, porque... Ahí me voy un poco por la ramas, Sí. pero es interesantísimo, sobre todo en el rol que vos estás, de que cuando llega ese punto de activación, hoy en día se está poniendo muchísima responsabilidad en la estrategia al Product Lead Growth o al Service Lead Growth, que quiere decir cómo el mismo producto o servicio exactamente. Entonces, quizás tener una solución básica que es gratis, el famoso freemium, y que de alguna manera eso va guiando la curva de aprendizaje durante el onboarding y después el mismo producto te hace ir activando otros tiers, claro, digamos, dentro de la solución y te ayuda a que eso, a que suceda la activación y a que 100%. se genere el revenue. 100%. Pero bueno, no me quiero. Hoy en día en la implementación ustedes capacitan, me imagino. Sí, nosotros tenemos un periodo que va entre los 30 y 60 días que le llamamos implementación, que tiene que ver capacitaciones a diferentes actores ¿Asincrónico o en vivo? en vivo. En vivo. Pero bueno, es complejo porque tenés que de alguna manera educar a varios actores en diferentes estratos de la organización. Entonces, muchas veces haces algunas cuestiones en vivo y otras cuestiones en vivo, pero siempre a demanda. No es que nosotros decimos los lunes, también lo hacemos nosotros por una cuestión más de que le pega al KPI de tasa de retención, lo hacemos. Pero en la parte de implementación, nosotros vamos capacitando, concertamos 5 o 6 ciclos de capacitación que van tocando diferentes módulos, diferentes temas de nuestro ecosistema, y muchas veces le damos al 70% de la masa de la gente que necesitamos que realmente adopte eso. Entonces el otro 30% lo tenemos que hacer súper personalizado, pero yo digo, ok, no pudiste, bueno, nos juntamos el martes, o fíjate, la charla ya está grabada, pero también vamos midiendo eso, está grabada, absorbe el 20% de lo que después nos genera más fricciones a futuro. Entonces hemos entendido que lo mejor es sentarnos cara a cara de forma virtual, obviamente, porque tenemos clientes por todo el tablero, digamos, pero sentarnos cara a cara y capacitarlo así en un mano a mano. Bien, vamos a hablar un poquito del funcionamiento de esas tareas repetitivas del día a día, sobre todo en el proceso comercial. Y la pregunta es, ¿qué partes de este embudo no lineal ustedes tienen automatizado hoy y qué partes no? Tenemos automatizado la implementación de un CRM. Creo que venimos trabajando bien en este clásico dilema de que las startups se adaptan al CRM y no hacen al revés. Creo que los CRMs tienen que adaptarse a las particularidades de la startup. En nuestro caso somos un B2B para la gestión deportiva. Entonces, no solo es enchufar HubSpot,
sino que es de alguna manera charlar con HubSpot o charlar con nuestro equipo de IT para que hagan cosas particulares dentro de ese sistema, ¿no? Hoy tenemos automatizado eso, la gestión de los leads, por así decirlo, cómo llegan, cómo van pasando por etapas. Tenemos parcialmente automatizado la parte de seguimiento de ese prospecto mediante la API de WhatsApp, mediante email marketing. Eh, tenemos automatizado, bueno, no, algo que no tenemos automatizado es la toma del ticketing, digamos, de las incidencias que nos reportan nuestros clientes. Intentamos hacerlo, pero no lo hemos logrado por una cuestión de barrera cultural. Como les decía previamente, no es tan fácil meter un Zendesk, digamos, en la administración de Godoy Cruz Antonio Tomba. O es como que hay mucha aversión a ciertos cambios que tienen que ver con la tecnología. Entonces, yo me acuerdo cuando llegué a la organización, lo primero que hice fue implementar para el equipo interno Slack. Me parecía buenísimo. Aparte me arreglaba todo, porque teníamos un grupo de WhatsApp que decía Axefan más Deportivo Merlo. ¿Sabes? Sí. Dije, pero acá lo arreglamos, armo canales, nos quedamos todos. Fracasé rotundamente, fue mi primer éxito, experimento fallido. Aprendizaje. Y de a poco me fui dando cuenta que la mejor forma de hacer la transformación, en algunas guerras no, va a ganar, otras tenés que aprender, que no las tenés que ni probarte. ¿Qué quiero decir? Que tratar de mover a mi perfil cliente de WhatsApp, sacarlo de ahí y llevarlo a una plataforma mucho más eficiente, más bonita, más techy, iba a durar muchísimo tiempo. Yo necesitaba enfocar mis esfuerzos en el revenue, en crecimiento, bueno, en otras cosas. Así que decidí quedarme en WhatsApp y ver cómo llevamos la automatización a su patio y no lo sacamos de su casa y lo tratamos de traer. Así que hice lo mismo con nuestro equipo. Hoy tenemos una comunidad de WhatsApp. Adentro, como les digo, hay 200.000 usuarios, que es grande. Y lo que tratamos de hacer es automatizar ciertas cuestiones. Nosotros llevar automatizaciones de mensajería instantánea automatizada, seguimiento, que eso se nutre con nuestro embudo, nuestro CRM, etcétera, etcétera. No tenemos automatizado, que ahí me quedé. Cuando uno de esos clientes nos dice, no me está funcionando el módulo de carga, esa solicitud, hoy nosotros tenemos un lindo despelote, porque la agarra un humano nuestro, la trabaja, la lleva a otro ámbito, pero que no está automatizado, y sacar un ticket a mano, digamos. Muchas veces yo veo en los grupos que dicen, ¿qué pasó con esta consulta que hicimos? Claro. Y saben cómo dice. Bien la vieja usanza, digamos. O bueno, la típica que te dice, pero yo te dije hace 6 meses que nunca cerramos un proceso de atención, de atención de un problema puntual. Entonces después quedan en la memoria colectiva de ese cliente, piensa que nos pasó, no sé, un montón de problemas que tiene que ver con automatizar un proceso que es clave también, ¿no? Bueno, ¿cómo manejas el seguimiento de los leads que no responden? Bueno, los tagueamos y a través de ese tag se disparan workflows de seguimiento periódico a través de WhatsApp, a través de email marketing, e inclusive se le levanta la alerta para que el asesor comercial le pegue un llamado cada tanto tiempo. Esa es la manera que tenemos de seguir. Bien. Ese proceso de seguimiento del lead manual, ¿bien? Esto de que el comercial le vuelve a escribir o lo taguea y según como lo tiene ubicado en el pipeline, ¿no? Como tagueado, no sé, frisado, no respondió, lo que sea. Bien. ¿Qué te frena o qué los frena a automatizar ese proceso de nutrición? Bien, mirémoslo así como aquel lead que no respondió. Yo creo que hoy nos frena nada, la voluntad de hacerlo, nada más, si lo tengo que analizar de forma muy crítica. Creo que tenemos las herramientas, tenemos la capacidad, pero por algún motivo siempre queda relegado en la hoja de ruta, sí. Porque hoy estamos usando una herramienta que se llama Apollo,
que está muy bueno ese. Y donde le estamos pudiendo volcar 2 o 3 datitos nomás, que nos está ayudando un montón. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a determinar, por la experiencia, podemos determinar la estacionalidad. Como les decía, el deporte fútbol es muy importante para nuestro cliente y hay un calendario del fútbol en la Argentina, en primera división, en la B Nacional. Entonces, claro, empieza a haber un match entre esos inicios de calendario, esos inicios y cierres de ciclo versus también facturación, tasa de morosidad, el churn, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar a hacer procesos predictivos de cierre de ventas si les empezamos a contar a las diferentes herramientas que hoy nos da el mercado. Decirle, mira, mi cliente en marzo o en diciembre deja su actividad principal, durante en tal proceso tiene escuelas de verano, Sí, sí. tiene un montón de, ahí se le van muchísimos socios, Vale, dejan de pagar, después en febrero arranca. Si nosotros empezamos a volcar en ciertas herramientas eso, y le empezamos a después cruzar algo que tenía que ver con esa capa que yo mencionaba al principio, que tenía que ver los periodos políticos de las cúpulas organizacionales. Che, mirá, Pepito se va en diciembre del 2020 y empieza a cruzar esos dos datos, nos empieza a poder dar un output y nos dice, esta lista de prospectos tienen muchísimas probabilidades de escucharte en este minuto que en este minuto, y eso me parece fantástico y que tenemos que seguir tratando de adoptar los tomadores de decisiones de las organizaciones, de las startups, de las empresas en definitiva, porque también hay una aversión al cambio dentro de las propias organizaciones. El cliente, el vendedor estrella que yo les mencionaba recién, te mira y te dice, a mí me vas a contar cómo se charla con un club que vengo hace 32 años sentándome a tomar café en Ayacucho y no sé dónde, con la comisión directa. A mí me van a decir, y sí, a vos te voy a decir porque ya he medido cuánto estás cerrando por año, cuánto estás cerrando por mes. Entonces, no digo que te lo que vos haces es súper valioso, tu set de habilidades, pero meter esto porque ahí sí vamos a lograr algo fundamental. Buenísimo, buenísimo. Si mañana pudieses implementar una sola automatización, ¿cuál sería? Algo que vos digas, esto me daría una libertad mental, o sea, Metería a un agente de inteligencia artificial a cada uno de los grupos de WhatsApp que tenemos en la comunidad para que me automatice y le armaría un repertorio de entrenamiento a ese agente para que pueda responder el 70-80% de las preguntas que son recurrentes. Pero lo integraría en el grupo de WhatsApp. ok, buenísimo. Muy viable. Claro, Sí, sí. re viable, por eso digo, Sí, si sí. vos estoy... No, tal cual. Bien. Y ahora viene la mejor pregunta de este módulo. ¿Qué harías con el tiempo extra si tuviese todo eso automatizado? Pensaría cómo comerme la vertical del deporte y tecnología. ¿Qué quiero decir esto? Hoy nosotros dentro de la vertical hacemos esto, pero entiendo que haciendo ciertos cambios de perspectiva, por ejemplo, mirando cuestiones que vas detectando como problemáticas que pasan a raíz y como colateral de lo que vos haces, te lo digo así. Hoy, por ejemplo, con ese tiempo extra me pondría a desarrollar cómo le hago llegar el pancho y la coca a la persona que ya entró a través de mi sistema a ver el partido, pero a la butaca, para aumentar esto del upsell y de Crear valor. crear valor. Entonces ahora, si ya le puse la aplicación, ya tengo a 200.000 usuarios que están navegando por lo que yo creé, ya lo hice entrar, ya le tomé el reconocimiento facial, ya sé cuál es, hasta ya sé cómo paga. ¿Por qué lo estoy haciendo ahora que en el entretiempo vaya a una cola, a una fila, espere y si él estaría trabajando en eso? ¿Cómo hago? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ya hemos hablado que estuviste probando flujos de automatización en general dentro del workflow. Ahora te consulto, ¿han probado flujos automatizados de prospección utilizando Apollo o Clay, la que vos quieras? Lo estamos empezando a probar, pero te diría que todavía no, estamos muy verdes. Estoy empezando a dar mis primeros pasitos, pero me falta un montón de camino para recorrer ahí, honestamente. Bien. Sería no, en términos generales. Porque no, o sea, que no te puedo preguntar cómo te fue todavía. Todavía no, porque estoy empezando. Ok. Me está dando bien, pero es pedirme resultados en la mitad del experimento, ya, creo que es anticipado. Bien, perfectísimo. Bueno, ¿qué proceso?
ya nos dijiste que querés automatizar un proceso de un cliente, algo que ya compró, cerró, Sí, firmó, sí. tiene dudas. Ahora, en la parte de ventas, ¿qué parte te gustaría automatizar? Bueno, amaría con automatizar ese depósito de onboarding, esos 30, 60 días de implementación que yo te mencionaba recién. Qué interesante sería poder generar la estructura necesaria para que haya o nula o menos interacción de mi equipo de soporte del recurso humano, ¿no? Me encantaría poder automatizar esa parte. Me doy cuenta que caigo como en un error conceptual, porque en realidad tu pregunta tenía que ver un poquito más allá del embudo, me parece, porque eso ya también quizás está cercano o ya firmó. Entonces, por ahí vos me querés llevar un poquito más atrás del embudo o no, o estoy bien con esto que te La pregunta era abierta, me hace ver también que vos el embudo le agregás una parte más, otro embudo más. Viste que yo Y como es, que mezclo, me sale así, me mezclaron y interpreté que en realidad decías, bueno, en la parte más hacia atrás que automatizarías, perdón. Eh, yo creo que esta parte de educar todavía a ese prospecto que está considerando si te necesita o no, también me gustaría automatizarlo. Hoy siento que depende mucho de nosotros. Nosotros de forma manual tenemos que estar diciéndole, che, mirá esto, mirá aquello, ¿cómo podríamos hacer para, una vez que ya los trajimos hasta acá todos los prospectos, cómo hacemos cómo generamos una biblioteca de Babel que sea atractiva para que ellos tengan la necesidad de hurgar, de aprender y experimentar? Yo siento que eso hoy no lo tenemos. Nosotros lo traemos hasta acá, le mostramos contenido, le mostramos material, le mostramos potencialidad. Ponerle que nos diga, che, qué interesante, pero a partir de ahí otra vez se hace unilateral la relación. O sea, qué interesante, pero se da vuelta y sigue haciendo su día a día. Y nosotros sí tenemos que salir otra vez a generar ese contacto. ¿Cómo haríamos para que le quede ahí una idea, un bichito de la curiosidad que entre a algún entorno donde lo podamos bombardear con contenido educativo para que solito, estoy soñando, ¿no? Para que solito diga, "Fire, la verdad que sí lo necesito. Los voy a tomar yo a los chicos para que me sigan contando". o sea, que podrías decirse que estaría bueno automatizar el proceso de educación, Estaría bueno, sí, estaría el bueno. proceso de Sería re esa interesante. parte consultiva Ajá. de la venta. Vieron que yo al principio dije, muy consultivo, muy de llevarlo de la mano todo el tiempo. Ujú. Estaría bueno. Bueno, al margen de todo lo que hemos conversado, bien, nos encantaría saber cómo buscarías ayuda hoy siendo el director de operaciones de una SaaS en crecimiento, y cómo lo buscarías en Google o en GPT o donde sea, bien, a nivel de keyword. Qué buena pregunta. Eh, para tratar de hacerlo muy sintético así, si lo estuvieras pidiendo en un buscador o en ChatGPT, digamos. Creo que promptearía, claro, porque yo siento que en mi startup la demanda no va a ser un problema. Entonces lo que promptearía es cómo acelero la adopción para romper estas barreras culturales que están perdón, lo voy a poner Sí, así, sí, lo estoy prompteando. ¿Cómo acelero la adopción de herramientas digitales en el ámbito del deporte? ¿Y cómo genero un proceso de escala sin maltratar al CAC, digamos, al costo por adquisición de cliente? ¿Ok? Creo que como que iría por ahí. Ahora lo tendría que refinar al prompt, pero perfecto. Sería acelerar procesos de adopción de herramientas digitales en mi ámbito y cómo genero un sistema que sea eficiente en la escala, que me permita escalar sin que caer en la regla de tres simple, digamos, de bueno, dale, vamos a escalar, pero vamos a levantar el CAC de $300 a 2.500, así vamos a escalar así, la seca, vamos a escalar así, pero en realidad en el manual vamos a escalar así, porque cuando salgamos realmente a pelear en el mercado nos vamos a morir, así no vamos a escalar. Entonces, adopción, acelerar de la adopción y cómo montar un sistema de escala que sea eficiente desde LTV, digamos. buenísimo. Te voy a dar 4 etiquetas y decime cuál es la que más coincide con lo que hemos estado hablando.
La primera es sistematización de ventas. La segunda es automatización de ventas. La tercera es agentes IA. Uf. Y la cuarta es funnels de venta. ¿Cuál es la que considerás que más se adapta a esta búsqueda que estás armando? Hoy de esas etiquetas te tomo agentes de IA porque es lo que más me haría eficiente la operación actual. Ujú. No necesito ser tan eficiente hoy en adquisición de nuevos clientes, pero sí necesito eficientizar procesos en atención al cliente de los 130, de las 130 que tenemos hoy, 130 instituciones que hoy nos están consultando un montón de cosas. Si yo le meto esa etiqueta, me bajaría un montón la carga operativa. Eso le llamamos nosotros el fulfillment, que básicamente es la entrega del servicio. Ok. Entonces, automatizar la entrega del servicio. Automatizar la entrega de servicio. Buenísimo, buenísimo. Hermoso.